Hola, soy Ramses Martí y quisiera hablaros del retorno a las playas en el contexto del COVID-19. Las playas son entornos que pueden llegar a estar muy masificados, con una alta concentración de personas y con muchas actividades distintas que incluso se pueden desarrollar de manera simultánea, tanto organizadas como pueden ser conciertos, actividades deportivas, eh, espectáculos pirotécnicos, como actividades no organizadas pero que también son masivas. Es un entorno en el cual, después de lo que llevamos de pandemia, después del confinamiento, el retorno a este va a tener que ser muy planificado y muy ordenado. No lo podemos dejar simplemente con volvemos en un día concreto e intentemos mantener esas normas de higiene y seguridad que tanto se ha intentado inculcar a la población. Tenemos que ir un poco más allá. Voy a plantear algunos puntos que creo que deberán ser importantes cuando se pretenda planificar ese retorno ordenado, ese retorno bien planificado, para garantizar en todo momento la seguridad de los visitantes a la playa y también, como no, de esas personas que trabajan en la playa, como podrían ser los socorristas, la policía de playa y otros profesionales que van a desenvolupar su tasca en ese espacio. Vamos a ver esos puntos y vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a empezar hablando de la importancia de la comunicación e información al usuario de la playa. Durante estas semanas de confinamiento, incluso antes, la población se ha visto bombardeada constantemente y por multitud de canales de información al respecto de cómo debía comportarse, de normas de higiene, de normas de comportamiento social, para evitar la infección. La playa no va a ser un entorno distinto, es decir, vamos a seguir insistiendo en el seguimiento de estas normas. Y eso debe ser así porque es un espacio de desinhibición, es un espacio de diversión, de relax, donde es posible que la población se relaje en el cumplimiento de estas normas. Si no, pensemos en si creemos que realmente alguien llevará una mascarilla en pleno agosto a 30 grados al sol. Bien, debemos seguir informando, debemos seguir comunicando. Quizá no por los mismos canales, quizá no en los mismos soportes, pero sí que es cierto que debemos seguir trabajando los consejos básicos de seguridad, de higiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, las playas ya disponen, normalmente, sobre todo las que disponen de servicios, de zonas de comunicación, ¿no? de plafones donde tenemos información sobre qué servicios hay en la playa, los horarios de servicio de socorrismo y multitud de informaciones. Quizá deberíamos pensar si añadir más información a ese soporte no sería conveniente, ya que lo más probable es que se pase de largo. Hay que buscar otro tipo de soportes, otro tipo de base para mantener esa información activa. ¿Qué vamos a hacer? Pues quizá colocar un tipo distinto de soporte, un tipo distinto de plafones, quizá más cerca de las pasarelas, más cerca de la zona donde la gente se instala, donde sea más fácil verlos y no pasar de largo. Quizá, por ejemplo, poner una figura en forma de coronavirus con unos iconos recordando las normas de distanciamiento físico, las normas de higiene básicas. Quizás sería interesante. La gente no pasará de largo sin mirar una figura en forma de coronavirus en la entrada de una playa. Incluso la podemos hacer simpática. También otra opción que se ha tomado en otros países es la colocación de una bandera en la playa con la figura del coronavirus, ¿no? La conocida figura que es la redonda verde con la coronita. Algunos incluso le han puesto una señal de prohibición encima. Simplemente se intenta mantener esa conciencia social. Recordar que el coronavirus ha venido, seguramente ha venido a quedarse. Por lo tanto, que en ese entorno tan relajado como puede llegar a ser la playa, no hay que bajar la guardia. Por lo tanto, será importante, pues quizá al llegar, ver la bandera del color del mar, o si tenemos bandera verde, bandera amarilla o bandera roja, y hay una bandera de un coronavirus. Igual que se han hecho banderas para medusas en ciertos sitios con la forma de una medusa que te avisa que
que este animal está presente en la playa y hay que ir con precaución. Pues este verano y quizá en adelante vamos a tener que tener en cuenta que el coronavirus está presente y tenemos que seguir manteniendo firme esas normas de higiene y seguridad. También otro punto importante es cómo vamos a gestionar los servicios sanitarios de las playas. En las playas en donde hay lavabos o duchas, tenemos que plantearnos el hecho, quizá en un inicio, de que no estén operativos, ya que son sitios que serán húmedos, habrá colas en donde la gente se puede salpicar y quizá no nos interesa en ese momento tener ese posible foco. También podemos valorar qué capacidad tenemos para aumentar la capacidad para la limpieza y desinfección de ese espacio. Asimismo, podría pasar lo mismo con los otros servicios que podemos encontrar en la playa. ¿Qué pasa con el alquiler de hamacas o de patines acuáticos? Normalmente estos servicios están externalizados a alguna empresa que ha ganado un concurso público. Pero el ayuntamiento debe tener muy claro que hay que garantizar que si se permite ese servicio, tiene que haber unas claras garantías de que después de cada uso hay una limpieza y desinfección de ese material. En caso que esto no se pueda garantizar, simplemente habrá que anular ese servicio para no asumir ese riesgo. Un aspecto que considero muy importante al principio del retorno a la playa es el control de la afluencia a estos espacios. Hasta que no controlemos la situación, hasta que no veamos cómo va progresando, deberíamos evitar en la medida de lo posible que las playas tengan una afluencia demasiado grande. Una vez estén abiertas, la gente va a ir a la playa, y más con la situación socioeconómica que se ha creado a raíz de la pandemia. Una sugerencia sería, al abrir las playas, mantener cerrados los grandes parkings que normalmente se sitúan a los lados. Estas áreas de estacionamiento en grandes playas suelen ser muy grandes. Si limitamos o anulamos estas zonas de aparcamiento, la gente que va a acudir a la playa va a ser aquella que pueda ir caminando o por transporte público. Va a ser una manera de frenar la afluencia a una playa abierta. Esto no tiene que ser una decisión para todo el verano, sino simplemente una medida de freno, de control, hasta que veamos cómo deriva esta situación. Vinculado al control de la afluencia de las playas está cómo vamos a cooperar, cómo vamos a ayudar a los servicios que se prestan en la playa. Me refiero sobre todo al servicio de vigilancia, primeros auxilios y salvamento y al servicio de seguridad, como suele ser la policía de playa o la policía local destinada a cubrir esa zona. Vamos a empezar por los socorristas. Este colectivo se va a encontrar con el hecho de que va a necesitar equipos de protección individual, los EPIs, en el momento que vayan a hacer una atención sanitaria a un usuario de la playa. Viendo la problemática que ha habido durante estas semanas respecto a estos equipos, incluso en instituciones sanitarias, podríamos encontrarlo con la situación que los miembros de los equipos de socorristas no dispongan de los EPIs suficientes. Guantes, mascarillas, pantallas de protección, equipos de desinfección. En caso que no se les pueda proporcionar, o no en la cantidad suficiente, debemos procurar que dispongan de protocolos para derivación. Es decir, que no deban prestar atención directa ante lesiones menores. Y cuando me refiero a atención a lesiones menores, me refiero a esas lesiones que no implican ningún peligro para la vida, ni para la función del cuerpo, ni para la estética. Es decir, esas rozaduras, esos pequeños cortes que no representan ningún tipo de problema. Aquí el socorrista debe disponer por escrito de protocolos que marquen que puede realizar una valoración a distancia, que puede incluso facilitar a la persona cierto equipo, cierto material para realizar su propia cura, o incluso directamente decir que dónde puede ir a curarse para que hagan una segunda valoración y una cura final. Pero está claro que el socorrista va a tener que mantener esa distancia de seguridad también
Si debería hacerlo ya llevando equipo de protección, imaginémonos si no la llevan. Importante también va a ser qué va a pasar cuando realicen asistencia, donde sí deberán hacerla porque hay un peligro inminente para la vida, como puede ser una parada cardiorrespiratoria de un ahogado, donde no hay otra opción en que dispongan de esos medios para protegerse cuando vayan a realizar maniobras directamente encima de las vías aéreas de esta persona. Por el otro lado, también pensemos en los rescates. Los rescates en el agua se hacen de manera directa y siempre va a haber un contacto. Por lo tanto, deben tener muy claro cómo deben actuar y, sobre todo, qué apoyo tienen. ¿Se les va a realizar test? Sus mutuas laborales deben estar alertas sobre eso. No pensemos que por el hecho de que un ayuntamiento tenga externalizado este servicio, es independiente de todo lo que pueda pasar. El ayuntamiento sigue siendo responsable de la higiene y seguridad de las playas y debe exigir a las empresas que cuiden a estos trabajadores. Ya que estamos hablando de socorristas, quisiera dejar claro que la figura del socorrista está para vigilar y atender y hacer rescates cuando es necesario. Pero en ningún caso deberá fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene ni las normas de distanciamiento físico. Sí que puede ayudar recomendando, recordando y ayudar a la población a recordarlas, pero en ningún caso, dentro de sus funciones, deberá estar el hecho de controlar que se cumplan. Esa tasca va a depender de los fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso seguramente de la policía local o de los agentes cívicos que el ayuntamiento decida o pueda colocar en la playa. Para poder realizar esta tasca va a ser muy importante lo que hablábamos antes de reducir la afluencia a la playa. Las playas, en muchos casos, son grandes áreas de difícil control, donde la gente suele masificarse en ciertas zonas. Incluso cuando mantengan cierta distancia social, van a estar masificadas. Y el control va a ser muy complejo. Pero tiene que haber ese control. Cuando se habla del control de masas de personas, el hecho de esperar que por conciencia social cumplan todas las normas, realmente es muy poco realista. Debemos facilitar el trabajo de todos aquellos que se van a ocupar de mantener el orden en esa zona. Por último, quisiera hablaros de la necesidad de que el retorno a la actividad en las playas sea gradual. Es la mejor manera de ir analizando el resultado, de ir analizando el aumento o disminución del riesgo. En algunos países donde ya se ha puesto en marcha este retorno, las primeras actividades que se han permitido son aquellas que se realizan de manera individual, que no son masivas, que no mueven mucha gente y que permiten en todo momento mantener la distancia física. Por ejemplo, tanto como en Australia o en Nueva Zelanda, el surf ha sido la primera actividad permitida. Posteriormente se irán añadiendo actividades. Lo que no está permitido en la primera parte, en este inicio, es colocar toallas en la playa, colocar tumbonas, colocar parasoles. Esto no se permite. Estas actividades estáticas no van a estar permitidas de inicio. Debemos tener en cuenta que, aunque mantengamos esa distancia social, la playa, como comentaba anteriormente, se va a masificar. ¿Va a ser suficiente mantener 1,5 metros, 2 metros de separación entre las toallas, entre los grupos de personas? Ya hay estudios que empiezan a decir que depende del tipo de actividad que se esté realizando, la expiración puede ser tan forzada, tan fuerte, que las microgotas vayan más lejos de lo esperado. Si sumamos a esto que las playas suelen tener, por su forma, pues normalmente sin obstáculos, cierta brisa, estas gotas pueden desplazarse más lejos. Por lo tanto, vamos a tener que tener muy claro que quizá en las playas este distanciamiento físico va a tener que ser un poquito más evidente. Importante también recordar que no hay peligro para ir a la playa. El peligro va a ser que la gente que pueda estar infectada vaya a la playa. Es muy poco probable que
por la manera en que puede llegar a estar diluido en el agua, haya riesgo de contagio, que haya una tasa infectiva en el agua importante como para que alguien se infecte. Igualmente en la arena, donde por temperatura, donde por la acción de los rayos del sol, el virus lo más probable es que se inactive de manera casi inmediata. Pese a eso, la suma de todos los riesgos que encontramos nos hace decidir que lo mejor es hacer ese retorno de manera lenta, de manera planificada, de manera gradual. Bueno, hasta aquí mi explicación, estos puntos, quedo a vuestra disposición y espero que tengáis todos y todas mucha salud.